Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Iniciamos la semana y hoy en el estudio de Markets Noticias tenemos con nosotros a José Manuel Novelo López. Él es magistrado de circuito en el Poder Judicial Federal. Tiene 26 años de experiencia como juez o en el Poder En carrera Judicial. en el Poder En el Judicial. Poder Judicial tiene 26 años y ha sido juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio. Desde que este sistema se instauró, ha estado en Quintana Roo. Él es originario de Yucatán, pero ha estado en Quintana Roo, ha estado en Chiapas y en algunos otros estados, ¿verdad? Solo Chiapas y aquí. Solo aquí. Bueno, soy su amiga María Cristina de la Cruz y hoy tenemos temas muy interesantes que tratar con él. Pues al final de cuentas, magistrado, nosotros, cuando digo nosotros es el pueblo, la mayoría, el vulgo, la gente que estamos inquietas por una serie de reformas, por una serie de decisiones que se han tomado, muchas de ellas que son de carácter político, pero que indudablemente afectan a todos. Algunas tienen que ver con aspectos fiscales y también que tiene que ver con la economía del grueso de la población, no solamente de empresarios o de las empresas, sino de la población en general que tiene alguna actividad económica y por supuesto tiene actividad a través de algún tipo de cuentas en la banca privada. Pero bueno, de manera general, les menciono los temas que trataremos en esta entrevista con el magistrado José Manuel Novelo, que es un poco la curva biométrica. No vamos a profundizar en eso porque es un tema que ya es más atrasado, pero tiene que ver un poco con una serie de reformas que se han aprobado desde la Cámara de Diputados, de senadores y por supuesto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El congelamiento de cuentas, esto que ya los contadores y los especialistas en economía están advirtiendo que puede generar grandes problemas en términos económicos para los particulares, para los empresarios y en general para todo el Estado. Y por supuesto la vinculación de la línea telefónica. Después de esta larga introducción, lo dejo hablar, magistrado, por favor, denos su opinión de manera general de esos temas y si quiere vamos a ir particularizando cada uno de ellos, que son, por supuesto, de gran interés en este 2027 y yo creo que por largo tiempo. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, señorita, muy amable. Pues gracias por la invitación. Es un punto de reflexión sobre estos temas que están en boga, que finalmente terminan impactando pues, en los derechos de las personas, ¿no? La curva biométrica, muchos decimos ya en algunos países como Estados Unidos, la fotografía biométrica, la biométrica, como se le dice generalmente, pues no es algo que espante ni que preocupe, pero en el caso de México sí. Ha inquietado porque en México se tiende a robar mucha información, sobre todo luego te caen publicidad, pero te caen también extorsiones, te caen intentos de robo, de chantaje, etcétera, a través de tu teléfono y de tu credencial de lector. Entonces, el que tu iris esté por allí, eso genera cierto temor. Creo que ha habido amparos, ha habido alguna resistencia por este tema de la curva biométrica, pero me gustaría saber si hay algún tipo de violación a los derechos humanos, a la intimidad, a la privacidad de las personas con esto, y si hay alguna forma de erradicarlo, de confrontarlo y de evitar que los ciudadanos mexicanos, vayamos a ser obligados a tener la curva biométrica. Bien, interesante. Definitivamente que los derechos de las personas en sociedad no son absolutos, ¿no? Es decir, la autoridad puede restringirlos a través de ciertos mecanismos, siempre y cuando sean razonables, ¿no? Tendemos a problematizar las cosas o a exponer las cosas de manera genérica. Nadie puede afectar mis derechos conforme al artículo 14, el 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles, posesiones, sino mediante orden de un juez. Esto ya se vio, por ejemplo, en los controles preventivos provisionales, donde se ponía un retén y hay un retén policíaco por alguna razón o circunstancia prevaleciente en ese lugar,
Y las personas decían, es que no me puedes detener. No, realmente la Corte tuvo que pronunciarse y precisar que no se le estaba deteniendo, sino que el Estado mexicano, para hacer valer la ley, para prevenir los delitos, tiene las herramientas que derivan del artículo 21 constitucional. Entre estos, los controles preventivos, que no tienen la característica de un acto de molestia ni de privación de la libertad. Este es otro mecanismo a través del cual el gobierno considera que agiliza muchas cosas, por un lado, pero también impide que se cometan delitos, la suplantación de personas. Bueno, pero obviamente las tecnologías de la información, pues ya no lo van a hacer en físico, como conocemos la variación de la INE, que de antes le pegaban una fotografía y la plastilizaban. Dijeron, no, vamos a modificar la INE. Modifican la INE y tiene un sistema de candados, la credencial del lector. Pues ahora, ¿qué hacen? Pues se roban hubo una denuncia Pero ya tienes masiva. firma, ya tiene tu huella la credencial. O sea, el tener tu iris, eso significa... Por eso, ¿cómo va evolucionando? A eso quiero llegar, de que el que va a cometer un hecho delictivo, pues obviamente se adelanta y tiene sus tecnologías coetáneamente a la época. Aquí la problemática es que si tiene acceso a los bancos de información, pues se puede llevar todo, ¿no? Y a eso, si le adicionamos que si no se trabajan bien o no se protegen bien, pueden ser materia de filtraciones, ¿no? O sea, que toda esa información tuya vaya a terminar a manos de quién sabe quién, con qué propósitos. Y obviamente podría ser más factible que te suplanten en alguna operación, ¿no? Claro. En este caso, con esto, ¿podría haber algún límite, algún tope desde el Poder Judicial, abogado? Magistrado, es decir, ¿se debería tener un límite al uso de estos datos biométricos por parte del Estado? Porque los delincuentes son otra cosa, eso sí, no hay totalmente. límites, pero el Estado... Sí, definitivamente. Para eso sirven los instrumentos jurídicos, incluso las acciones de inconstitucionalidad. No necesita haber una afectación directa a una persona para que los sujetos legitimados, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pueda impugnarlo haciendo ver los riesgos. Eso es un ejercicio de ponderación, ¿no? Ganamos más de lo que perdemos, se exponen de manera desproporcionada, es un riesgo, no que vaya a suceder, ¿no? Pero este riesgo vale la pena que lo corramos. Entonces, ese ejercicio de comparación entre las obligaciones que tiene la autoridad de proteger los derechos, de garantizar la seguridad, de evitar que se cometan delitos, justifica que me des ahora todos tus datos. Ese ejercicio de ponderación tendría que hacer la Suprema Corte, que así lo hace. Ejemplo, cuando en esa acción de inconstitucionalidad se analiza una ley de aquí del Estado que faculta a la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción para que puedan solicitar la intervención de comunicaciones. ¿Es un fin lícito en sí mismo? Sí, porque es una herramienta para la investigación, pero se justifica que además, mira, pueda delegarlo en más personas de menor rango que el fiscal especial, y a partir de ese análisis
que sí tiene un fin lícito, pero es necesario. ¿Qué dice la Constitución? Entonces la Constitución hace la referencia de que los facultados es el fiscal general de la República. Entonces dice la Constitución el titular de la Procuraduría General de la República y la de los estados, ¿no? Y hace referencia solo a un fiscal, porque a través de mecanismos jurídicos, si dice que está legitimado el fiscal, bueno, pues aquí en el estado tenemos 2 fiscales, entonces los 2, y eso impide que luego digamos, pues un tercero y un cuarto, y obviamente esa facultad exclusiva se empieza a ampliar con el argumento de que es para que nos protejan, pero realmente nos protegen. Bueno, son 2 argumentos, usted los ha mencionado muy bien, es para controlar o evitar actos delictivos, y la otra es para disque protegernos. Pero en ese inter, de pronto parece que los mexicanos somos delincuentes todos. O sea, que nos tienen que revisar y seguir o revisar desde principio a fin, como si fuéramos realmente unos delincuentes. Ya después a ver si eres inocente en algo. O sea, perdón que voy a utilizar ese término, pero a los abogados lo usan mucho, pero a mí me parece que va bien. Es de que aquí eres culpable antes de que se demuestre lo contrario. Principio de culpabilidad. Exacto. Parece que así nos están poniendo a todos. Ahorita eres culpable y tienes que demostrar que no lo eres. Antes se suponía que eras inocente hasta no demostrar lo contrario. O sea, en el otro sistema. Sí, el principio de culpabilidad parte de que yo, acusador, y viene desde hace muchísimos años, desde Europa, donde el inquisidor buscaba la verdad, incluso detienen a una persona porque alguien lo acusó y hasta estaba facultado para torturarlo en búsqueda de la verdad. Y luego, eso es un tema histórico, se hacían esos juicios de Dios. Cuando no podemos resolver si sí o no, bueno, vamos a hacer un juicio de Dios. ¿En qué consistía? Entre uno de esos ponían un caldero a calentar con azufre y le pedían a la parte acusada pues que lo cargara y caminara, y si no se quemaba pues era que no era culpable. Pero eso existió. ¿Por qué? Bajo el argumento de que Dios no va a permitir que un inocente sufra. Ay, qué desdichados. No, es histórico. No, sí, no, pero es un principio de culpabilidad. Claro. Que lo hemos ido modificando, que ya no se puede torturar, pero Los ahora instrumentos de tortura han cambiado, por supuesto. Ahora es más finito el asunto. Ahora parece que no. La privación, precisamente, la privación de la libertad en el proceso. Primero en prisión preventiva oficiosa, te quedas en la cárcel mientras te investigo. Bueno, el caso es que ya está la curva biométrica. Dígame, ¿hay forma o no de combatirla? Y si ese riesgo, preguntaba, ¿vale que lo corramos o no vale que lo corramos? O sea, ya no hay forma de dar marcha atrás, o si existe para evitar o parar esta limitación del Estado. Todo acto de autoridad puede ser revisado. ¿Y quién revisa los temas jurídicos? La Suprema Corte. A través de los diferentes instrumentos que permite su impugnación. O sea, ¿todavía hay tiempo para los amparos? Es que hay que ver precisamente cómo se va a publicar, cómo queda en su caso, para poder ver los riesgos, para poder analizar si hay una afectación real o solamente es en este anuncio puede ser exacerbado el temor que tengamos. Hay que ver cuáles son las garantías para proteger nuestros datos personales. Claro. Oiga, magistrado José Manuel Novelo, precisamente, ¿tenemos alguna oportunidad de los ciudadanos de proceder en este caso y también en el caso del congelamiento de cuentas?
Sí, claro. ¿Cómo está eso del tema del congelamiento de cuentas? Bien. Esto se ha podido. Se ha podido porque es un instrumento. La ley establece mecanismos de los cuales dota al Estado para poder cumplir con su labor de perseguir los delitos, para poder hacer las acciones necesarias para prevenir los delitos. Hay las herramientas. ¿Qué sucede? Que a través de este mecanismo se elude la revisión judicial sobre si existe razonabilidad o no para intervenir unas cuentas y congelarlas, ¿no? Si hay una denuncia anónima, porque eso es común, hay una denuncia anónima sobre Juan Pérez que está lavando dinero, porque tiene 10 vehículos de alta gama, viste con joyas, puros paseos. Esos hechos que dan en una denuncia anónima de la que nadie se responsabiliza, ven su declaración de impuestos y dice, pues no veo de dónde salió el dinero, pues que le congelen. Son suficientes esos datos para poder congelar una cuenta. Todo tiene que ver de que se puede, de que es un instrumento jurídico que tiene la finalidad de evitar que se sigan cometiendo delitos. Eso es indudable y es un instrumento idóneo. Pero ¿cómo llegamos a ese instrumento? ¿No? Es donde la interpretación era que lo tiene que revisar el juez. Pero con este criterio, pues se permite que la autoridad ministerial, con su propio... O sea, la fiscalía, las fiscalías en este caso, la General de la República o de los estados, pueden proceder. Sí. O sea, le hablan o le dan una orden al banco, oye, banco, ¿sabes qué? Fulanito de tal, María Cristina, tenemos dudas de dónde sacó 10 millones de dólares o 2 billones de pesos, ok, vámonos a buscar su cuenta. Mientras tanto, para que ella responda de dónde sacó ese dinero congélale todas sus cuentitas, la de débito, empezando por la de débito y la de primero la de crédito, ¿no? Concédale la de crédito porque ya pidió mucho, ya debe mucho. Sería fantástico que eso porque me congelen con todo y deuda, ¿no? Pero el asunto es que te congelan todas tus cuentas, o sea, no puedes hacer ni un solo movimiento a través de tu cuenta bancaria. Claro. Eso significa que te están cortando brazos y pies, abogado, magistrado, porque te están dejando sin dinero. Antes de iniciar esta entrevista me comentaba, oiga, te congelan tu cuenta bancaria, y el empresario dice, pues tengo 10, 15, 20, 30 mil empleados, ¿de dónde les voy a pagar? ¿No? Generas un problema multiplicador. Sí. En el proceso penal incluso está previsto que ya con un juez puede haber una intervención. Pero eso ya cuando hay un proceso, ya. Un proceso, ¿no? Cuando hay una razonabilidad, claro. De a qué te dedicas, cuánto ganas, cuánto vendes, y hay una investigación y se justifica. Por eso hay que contrastar lo que se pide con la medida. Te pido que le congele las cuentas. ¿Por qué? Porque tengo una denuncia anónima que alguien dijo que pues, el dinero que tienes pues, es ilícito. O sea, ¿solo cuando hay una denuncia anónima o cuando hay un denunciante que tiene...? No, puse una denuncia anónima como ejemplo, ¿no? Porque sí los hay. O sea, sí hay, empiezan las investigaciones con una denuncia anónima. Pero puede cualquier persona ir a demandar al propio Estado, ir a presentar una denuncia en contra de que oye persona. No, incluso es una de las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo veo cuánto declara, cuánto ingresa en esta persona, hago la revisión y no coinciden sus ingresos con sus egresos, por ejemplo. O sus recursos. O sus recursos, por ejemplo. Tuve ingresos vamos a hablar de las empresas grandes.
por 300 millones de pesos. Bien, ¿cuánto de ISR y del IVA se pagó? 0. Porque también hay facturas y hay deducibles. Dicen, no, pues no pago impuestos por ello. Bueno, vamos a preguntar ahora con quiénes hiciste negocio. La visita a terceros. Y los terceros van a decir, no, yo sí le pagué. Y le pagué por este servicio. Y por este servicio sí le pagué el IVA. Y sí es un ingreso. Entonces, haciendo esa conciliación, porque son matemáticas, yo digo, pues, simplemente hay que contrastarlo y tener la inferencia de que hay algo irregular. Y vamos al proceso. Pero eso quedabas desde siempre con una sanción económica o con una denuncia, ¿no? Con una... Sí, sí, una falta administrativa. No, es un delito. No, pero me refiero, antes de esta reforma era así, o sea, no te iban y te clausuraban tu cuenta, o si es de toda la vida la clausura de cuentas en México. Empezó así, directamente el Ministerio Público puede solicitar, ¿no? Luego se matizó, pero eso no es porque México o los jueces o los ministros en su caso así lo hayan querido nada más. Nosotros pertenecemos por los tratados internacionales, estamos obligados a evitar que se cometan actos ilícitos, ¿no? Desde la reunión de Palermo, ¿no?, se establece que deben tomarse las medidas, todos los estados deben tomar las medidas para evitar que se cometan delitos. Entre estas, las más relevantes es delincuencia organizada, tráfico de personas y tráfico de armas. Y se dijo ahí que una de las maneras en que los estados deben adoptar medidas para evitar que se cometan los delitos es congelando y quitándoles sus ganancias, porque las ganancias los hacen poderosos. Y esto permitió la apertura de que sí le puedes congelar sus cuentas, sí se las puedes decomisar, pero debe haber una denuncia. Debe haber una denuncia de índole penal. Claro. Aquí voy a comentar algo. La semana pasada manejamos en Markets Noticias una nota de que Petróleos Mexicanos presentó una denuncia, un procedimiento inició en contra de esta señora que gana 39,000 pesos, que es la mamá de una quinceañera, Maffer. Seguramente se enteró de esos 15 años que pues cruzaron fronteras, ¿no? Totalmente. Por lo espectacular del festejo. Entonces, hoy Pemex inicia un proceso en contra de ella porque en su declaración de hace unos años tenía vehículos de alta gama, tenía ingresos, tenía propiedades y demás, y en su última declaración resulta que no tiene absolutamente nada. O sea, y entonces la pregunta es, si gana 38,000 pesos o 39,000 pesos mensuales, ¿cómo es que arma una fiesta tan fastuosa como esa? Ella, digamos que sería sujeto, de por poner un ejemplo, no es por centrarnos claro en ese caso, no es nuestro interés realmente en esta entrevista. Pero sí sirve como ejemplo, ¿no? Y para mostrar, bueno, en ese caso, ¿qué pasa? Ella pagó la fiesta, primero. Me tengo que preguntar, ¿quién pagó la fiesta? ¿Está casada? ¿Su esposo en qué trabaja? Bueno, en ese caso su esposo es el contratista realmente millonario de Pemex. No, la información no debemos dejarla ni tenerla sesgada de, a ver, tú trabajas en Pemex y ganas 38,000 y te vas en vehículos de alta gama, perfecto. Pues su esposo, si su esposo ganó el dinero lícitamente, ella disfruta de, ¿no? Aquí en este caso lo cuestionable es que hace unos años declaró una cantidad importante de bienes de alto nivel, de un alto poder adquisitivo, digamos, de alto costo, y de pronto ya resulta que ya no tiene nada. Esa es la cuestión, pero este ejemplo es para tomarlo, para que nos sirva a todos de quiénes sí debemos estar preocupados y quiénes no debemos estar preocupados
con este embargo de cuentas o cancelación de cuentas bancarias a solicitud de la autoridad, en este caso del SAT, la Secretaría de Hacienda o las fiscalías. Hay que preocuparnos o definitivamente debemos tomarlo con toda tranquilidad y como algo normal, o no se está extralimitando el Estado mexicano en temas de la economía de todos. No creo que sea una extralimitación, porque sí se puede, siempre y cuando sea revisado por un juez. O sea, la herramienta para por el congelamiento de cuentas existe y es legal, está permitido, no solo aquí en México, sino en varias partes del mundo. Tan es así que deriva por eso dije que somos parte de un tratado internacional, en donde nos comprometimos a congelar bienes de personas que cometen hechos delictivos. Aquí lo que está llamando la atención es que la revisión para ese congelamiento, la garantía de que se haga dentro del marco razonable, eso es lo que se está quitando. Es decir, que no haya procedimiento legal prolongado o un proceso que inicie desde una denuncia, ¿no?, penal, para entonces congelarte tu cuenta, sino que desde el principio ya te están, digamos que se elimina la presunción de inocencia, punto. Congélenme la cuenta y ya después revisamos. Como diría por ahí, primero fusílenlo, ya después averiguamos, dirían, ¿no? Y la cuestión es que cuando el instrumento, en este caso el jurídico, se utiliza de la manera correcta, es decir, para lo que fue creado, no habría ni un solo problema. El problema es que como no hay una supervisión de los jueces del Poder Judicial, se puede hacer mal uso. Esa es la cuestión. Mal uso de que eso tendría que ver con el hecho de las venganzas políticas, vendetas políticas. La ministra dijo, ¿no?, que puede ser utilizado, o el aparato o los instrumentos del Estado pueden ser utilizados para vendetas políticas. O sea, cualquier enemigo, tanto de algún funcionario, de algún político, de algún alto gobernante, inmediatamente puede caer en la mira de la Secretaría de Hacienda. Sí, claro. O de los SAT, de los estados, ¿no? Sí, claro. Y entonces proceder en contra tuya, sin defensa alguna. Que eso es lo que se está quitando, la garantía de que el instrumento jurídico se está utilizando para lo que fue diseñado. Ok, magistrado José Manuel Novelo López, magistrado de circuito en el Poder Judicial Federal. Se ha despojado a los ciudadanos a través de esta legislación, esta orden, de los ciudadanos de ser inocentes, de manejar su propio dinero sin tener como que la espada ahí colgándole, la guillotina colgándole sobre el cuello, que en cualquier momento puede caer. Y también una pregunta que quiero hacerle más es, escuchaba ayer a un abogado que decía, miren, el amparo procedería si ya hay un procedimiento jurídico en marcha, y en algún momento de ese procedimiento jurídico en marcha, pues dicen, ¿sabes qué?, embarguen las cuentas. Pero en este caso, como es desde el principio, entonces lo que tienes que hacer es ir a un procedimiento civil. Es decir, cualquier ciudadano puede ir a un procedimiento civil, pero en contra no ni de las fiscalías ni de la Secretaría de Hacienda, sino en contra del banco. ¿Para qué? Para que el banco te libere tu dinero. O sea, porque el banco no puede de alguna manera quedarse con ese dinero. ¿Es así o no es así? ¿Hay modos de librarlo o de sí. plano? No, estás amarrado por todos lados. No creo que sea así. Incluso en un juicio, si se demanda, por ejemplo, al banco, el banco va a decir, yo no lo hice, yo soy un instrumento de lo que yo estoy cumpliendo la orden. ¿Qué va a decir el juez? ¿Lo puede desacatar? El banco le pierde su registro. Y obviamente en ese procedimiento va a perder. Para eso sería, creo, lo idóneo es el amparo, porque se puede pedir la suspensión. Se trata de actos
que pueden causar una afectación inmediata, pues es evidente que causa una afectación inmediata, y a través del juicio de amparo. Y a quien se va a demandar es a la autoridad, no se demanda al banco, porque el banco no hizo absolutamente nada más que cumplir la orden de la autoridad. O sea, ni siquiera es el árbitro, digamos que es como el concesionario de la cancha. Exactamente. O sea, en la cancha están los jugadores, están los árbitros, están los directores técnicos de cada equipo. Ya hay un partido y viene la autoridad clausurado, no, pues sálganse todos. Uno de los equipos va a decir, pues te voy a denunciar a ti, te voy a demandar al concesionario, ¿no? Pues yo, ¿qué? Yo no tengo vela en este entierro, ¿no? Exactamente. Entonces, el amparo sí puede ser una suspensión provisional o definitiva o lo que sea, ¿no? O sea, primero hay que explorar eso, independientemente de si hay un procedimiento iniciado y de qué manera. Por la naturaleza del acto que causa un perjuicio de inmediato, pues creo que la herramienta sería esa, ¿no? ¿Y qué posibilidades tienen los ciudadanos de recuperar su dinero, los empresarios, la gente que sea de alguna suerte afectada con una orden de esta naturaleza, de este congelamiento de sus cuentas bancarias? Si de las pruebas no se advierte algún hecho delictivo, el Ministerio Público tendrá que ordenar o hacer un acuerdo decretando el levantamiento de las cuentas o el no ejercicio de la acción penal. Pero esto es en el procedimiento ante el Ministerio Público. ¿Y eso puede llevarse, qué, meses, años? Porque no estamos hablando ni de horas ni de días, ¿verdad? No. O sea, en una investigación, por ejemplo, por delincuencia organizada, hay asuntos en el sistema anterior que tardan, no sé, 9, 10 años. 15, 20, yo sabía de más años, ¿no? O sea que mientras tanto ya te quebraron, si te meten a prisión ya es otra cosa, por lo pronto ya te quebran, ya todos a buscar nuevos empleos, me refiero a los trabajadores. Entonces si se trata de una empresa la que es realmente afectada, ¿no? Claro, y hay formas, por eso el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un mecanismo que incluso se puede llevar a juicio a las personas jurídicas, ¿no? Una empresa se crea para lavar dinero. Se va a denunciar a la persona física que hizo ese esquema y a la jurídica también se le lleva un procedimiento. Y mientras tanto hay un interventor a la caja precisamente para no afectar a las demás personas. Si supongamos que es un hotel y en este hotel se acredita que efectivamente es un negocio que se puso con dinero lavado, se va a decomisar y ya decidirá el Estado mexicano a través de sus instituciones que vigilan y que administran los bienes asegurados, qué va a pasar con el hotel, si se venden, se liquidan a las personas, si sigue operando, porque se puede vender, si se decomisa un hotel que trabajaba muy bien y de suyo produce dinero, lo intervienen por orden del Estado. Una vez que se decomise, puede salir a remate y lo remata y lo compra otra persona, ¿no? Híjole, de verdad que parece todo lindo cuando te dicen que es para, de alguna suerte, inhibir los actos delictivos en este país, el lavado de dinero, la delincuencia organizada. Suena muy bonito, la verdad que te hace pensar que vamos para un país es un fin sumamente lícito. justo. Sí, pero en este país, desgraciadamente, a veces la forma tiene fondo, o muchas veces tiene fondo, y ese fondo no necesariamente son tan transparentes ni tan justicieros como se creería. Y hoy el miedo parece que hace confirmar que algunos empresarios han dicho, ¿sabes qué? Yo ya no invierto más, yo no pongo un peso más y tomo unas medidas. De hecho, este fin de semana decía alguien, ¿sabes qué? Cristina, lo mejor es ir y abrir tu empresa y tus cuentas y todas tus registros, todo en Estados Unidos. Que ya varias empresas lo están haciendo porque México ya no ofrece ninguna garantía de miedo. Dice alguien, oye, pues el que nada debe, nada teme. Pero en ese nada debes, en nada teme, a alguien le pisas un callo, a alguien le tocas algún interés, a alguien le gustó tu changarrito. Entonces ya algo es un riesgo, ¿no? Sí, claro.
Bueno, estamos en un programa que no es de sospechosismo, pero desgraciadamente son cosas que pasan. Soy María Cristina de la Cruz, está en el estudio de Marketing Noticias en el programa de la entrevista. José Manuel Novelo López es magistrado de circuito en el Poder Judicial Federal, tiene 25 años en el Poder Judicial Federal, y vamos a tocar el último tema que vienen todos empatados, uno tras de otro, son temas que de alguna suerte todos están vinculados porque todos van hacia lo mismo. Es la vinculación de líneas telefónicas. Ya está, creo que no sé si es ahora en abril, al 30 de abril o en junio, que se vence la fecha, el plazo para que todos los ciudadanos vinculemos nuestra línea telefónica a la vinculación de la línea telefónica a todo lo que tiene que ver con el registro, exacto, con el registro. Entonces, hay también miedo, hay temor, y hoy sacábamos una nota de que el 80% de la población no ha vinculado sus líneas telefónicas, porque de plano van a esperar, algunos incluso recomiendan, magistrado, que nadie registre en sus líneas telefónicas. ¿Para qué? O vincule su línea telefónica al... Pues colapse, ¿no? Que colapse, para obligar al gobierno mexicano, y entiéndase la Suprema Corte de Justicia, los congresistas, los diputados, los senadores, a que den marcha atrás a esta legislación, que no te obliguen que tu línea telefónica sea, porque es una contratación con una empresa particular, con cualquier empresa. Algunos decían, oye, pues te sales de Telmex y te buscas AT&T, te buscas te buscas aquello, vas con Byte o te buscas otra línea de cualquier país y no mexicana, pero eso no es posible. Tarde o temprano vas a tener que caer con una línea en México y tienes que vincularla. A ver, ¿cómo está eso de la vinculación y qué posibilidades? Es la misma pregunta, magistrado. ¿Qué posibilidades tenemos de evitarlo? ¿Cuál es la finalidad de ello? ¿Cuál es la finalidad de establecer esta obligatoriedad por parte del Estado? Me parece que ha justificado para que no se cometan extorsiones, ¿no? Básicamente, que no se cometan delitos. Sería un fin lícito el registro, sí, pero como todo, no solo tiene una parte, tiene otra, ¿no? Puede a través de este mecanismo espiarse a las personas por partes de quienes tienen acceso a toda la información. Esa información puede ser filtrada, y qué riesgo se corre que todos los datos o las líneas telefónicas queden en manos de personas que le puedan dar mal uso, ¿no? Entonces, insisto, se tiene que ver a partir de si vale la pena que se corra o no el riesgo. ¿Se vale la pena? ¿Usted lo va a hacer? Por favor, díganlo. Puede callar, puede guardar silencio. Como tengo un teléfono oficial, pues obviamente sí estoy obligado a eso, ¿no? Pero si es de gusto, tenemos derechos. Si es de gusto, no. No, pues obviamente, es que hay derechos. Entre los derechos que tenemos es el derecho a la intimidad, ¿no? Yo decido quién sí, quién no, a quién le comparto mis números, desde que se aplique a todos les vamos a registrar sus líneas para evitar que se cometan delitos. Una primera lectura sería, entonces hay un sospechosismo, todos somos sospechosos, y a partir de eso identificar quién es el que lo está haciendo. Pero el que no lo hace, si no existieran las consecuencias que pueden haber de que se vendan las líneas, las CURPs, no, pues obviamente se pondera si es más invasivo al derecho, si se justifica que el Estado tenga acceso a todo teléfono. Así es, porque entonces aquí venimos, la CURP biométrica va a tener tu iris, ¿no? Tu iris va a ir directamente a esa CURP que van a vincular con tu celular. Así es.
Y a través de ese celular y a través de esa CUR te van a buscar para congelarte tus cuentas. Digamos, ya, pero bueno, ya viendo, o sea, no me imagino, empezaron a salir información, fíjese, hace unas semanas, de que andaban rondando allí un documento, ¿recuerdas que se vendió, que hackearon todas los INES y los números y te estaban llegando publicidades y extorsiones? Fue una locura antes de que esto pasara. Entonces, ahorita la cuestión es, ¿mi CUR va a estar vinculado a mi celular? Si ahora nada más con darle el QR o vincular estos celulares te pueden robar absolutamente todo. Con esa situación es más terrible. Ahora me decía Jesús, perdón, y lo voy a dejar hablar, perdón, si a veces soy más invasiva. Decía, mira, Cristian, que te estás preocupando. Si nada más cuando viene el simulacro, a todos nos suena la alarma de que ya está el simulacro, viene uno ahora en mayo, ¿no? El anual, pero eso puede provocar risa, y es chusco, y es así, ¿no? Que te presta para la chunga y la chaga, pero ya que tengan toda esa información tuya en un expediente, eso ya causa más terror. Y algunos dicen, los conspiracionistas internacionales dicen, esto tiene una agenda más internacional, de muchísimo control, de extremo control, que pone en peligro no solamente nuestra economía, nuestra propia vida, nuestra seguridad. Bien, definitivamente son medios de control y deben haber medios de control, pero hasta qué tan intrusivos son que ya te sientas que no eres libre, ¿no? El derecho a la libertad, yo puedo ir a cualquier lugar sin tener que pedirle permiso a nadie. Pero no te puedes meter a una casa que no es tuya. Pero no te puedes atravesar la calle si estás en rojo. No puedes hacer todas esas son restricciones. Es razonable que incluso se ponga como delito el que tú te metas a una casa que no es tuya. Pues claro, porque mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Lo que debe de organizar el Estado es la correcta convivencia. ¿Hay personas que cometen delitos en contra de otras personas? Sí. ¿Cuál es el mecanismo para evitarlo o para detenerlo, sancionarlo? Bueno, la ley le tiene dado una serie de mecanismos para ese efecto. Libertad para la investigación. Y si este es el fin de que todos registremos para evitar los secuestros, la extorsión, pues obviamente deja algo del principio de culpabilidad. Todos son culpables. Así que regístrense para que... Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos cuando se va a acercar? Ya estamos a mediados de abril y nos quedaría mayo y junio. Ir a como borreguitos, ¿no? O pedirle a Jesús, como los espíritus esos, métenos aunque sean esos cerdos para que muramos. O sea, ¿qué hacer? ¿Estamos violentados? ¿Es anticonstitucional? De que puede ser declarado, pues desde luego. O sea, desde luego, se haciendo un ejercicio de ponderación. ¿Cuáles son las razones por las cuales me obligan a registrarme? Para prevenir delitos. Para eso hay diferentes mecanismos. Para eso la Fiscalía, los ministerios públicos están dotados de muchísimas herramientas, que no son tan invasivas para poder llegar a los delitos, a quienes cometen. Una licenciada me decía, Cristina, vas a una agencia de telefonía y de las que tienen instalaciones que ya conocemos, te piden tu INE, te piden tu CUR, te piden tu firma, te piden hasta tu huella, te piden un montón de copia de teléfono, copia de pago de agua, copia de luz, copia de todo. ¿Por qué no van allá? Y si van a vender las empresas por fuera sus celulares, ¿por qué no les piden los documentos? Y, o sea, no necesitas
tener que vincular absolutamente nada de manera forzosa. Claro, pero además, esto realmente garantiza que ya registraste tu teléfono. ¿Garantiza que no se va a cometer el delito? No. Solamente va a haber las compras de teléfonos, el traspaso, y alguien va a decir, no, pues yo lo hice, ya está negocio, ¿cuántas ya saqué? 5, las vendo a no sé cuánto, porque no está, digo, y así. Claro. Digo, Entonces, un ciudadano puede, en las mismas preguntas que las anteriores o sobre estos 3 temas, puede un ciudadano ampararse y qué posibilidades tiene de que esto prospere y que se detenga. Es decir, qué probabilidades hay de sobrevivir a una aplicación de esta legislación o una no aplicación de esta legislación, que sigamos tal cual, tranquilos, felices en la pachanga, pues. Sí, yo creo que sí es factible impugnarlo y ya determinará la Suprema Corte qué debe prevalecer. Si ya hay amparos de algunos abogados. Hay que hacer un amparo masivo, un amparo independiente, personal, y eso crea jurisprudencia y evita que cualquiera o solamente el amparo funciona para quien se ampara. No, aquí puede tener efectos generales a partir de lo que se pueda resolver en un juicio de amparo, si es jurisprudencia, por ejemplo. Si es jurisprudencia puede tener unos efectos 1 a 1 o quienes se amparen. Si se promueve la acción de inconstitucionalidad, allá sí tiene incluso el efecto, si se declara inconstitucional, de ser extirpado de la ley. Ok, entonces, si es esta vinculación de líneas telefónicas a la CURP, es anticonstitucional, en eso quedamos, ¿verdad? ¿Es anticonstitucional? Me parece que está excedida en las facultades de la autoridad. ¿Anticonstitucional? Sí. Sí. La congelación de cuentas es anticonstitucional, nos dijo que ahí por ya... sí mismo no es inconstitucional, porque sí está permitido y sí tiene un fin lícito válido. Ok, ¿y la CURP biométrica? Diga que sí. No le voy a dar línea, pero ya diga que sí. Sea sincero, por favor, con nosotros. Yo creo que sí, porque no se están dando garantías de que va a estar protegida la información. No hay garantías, ¿no? Ese es el problema. Aquí todo se vende en México, aquí todo vendemos de todo, ¿verdad? Ese es el problema. Es terrible esta situación. Ojalá que la gente sabe dónde están los malandros. Dice una amiga, hoy una licenciada, es que los malandros son ellos mismos, pero no lo quiero decir. Bueno, entonces, gracias, José Manuel Novelo López, es el magistrado de circuito en el Poder Judicial Federal, allí tiene ya 26 años y ha sido juez de distrito especializado en sistema penal. Esta tarde ha estado en el estudio de aquí de Markritz Noticias, en el programa La Entrevista, y son 3 temas que seguramente vamos a seguir hablando y que vamos a seguir discutiendo y vamos a estar publicando en Markritz Noticias porque es de interés. Todavía creo que la gente no ha alcanzado a entender la magnitud de esto que se está probando y que se está ya poniendo en aplicación en México, en los Estados Unidos mexicanos, que va a tener repercusiones en todos los sentidos. Dicen que el que nada debe, nada teme, pero en este momento, como yo lo veo, es que todos somos culpables y tienes que demostrar tu inocencia. Eso de que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario ya es cosa del pasado. Muchas gracias, magistrado, gracias por hablarnos de este tema de la CURP biométrica, del congelamiento de cuentas y de la vinculación de líneas telefónicas. Un mensaje final, por favor. Gracias por la invitación. Pues seguiremos hablando de esto. Necesariamente hay que esperar el engrose de la resolución de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el congelamiento de las cuentas, porque no fue unánime. Hubieron ministras que dijeron que no es correcto, ¿no? Ganó por una mayoría y seguramente en el engrose cada una de los 2 bloques va a exponer por qué sí o por qué no debió prosperar
esta resolución, ¿no? Es decir, cuando se tengan que resolver todos los amparos, es cuando ya ahí se cierra el capítulo o se abre una nueva. Sí, falta esperar nada más la resolución. Por favor, votemos y oremos porque gane el criterio que debe de reinar en este país de libertad y de inocencia y presunción de todos. Y ya que la autoridad demuestre que realmente el que es culpable tenga que ir a pagar por lo que deba de pagar. Muchas gracias, que estén muy bien. Espero que les sirva esta información. Soy María Cristina de la Cruz y es Margaritas Noticias.